Bienvenidos amigos de Infoenlace a un día más de análisis de noticias internacionales. Como siempre les habla Corina Cortés, creadora también del concepto Agenda Mundo. Una semana bastante movida con noticias internacionales súper interesantes, pero tenemos que hablar por supuesto de una noticia que puede de alguna manera afectar a Venezuela, ya sea de forma directa o indirecta, y ha sido la celebración de las elecciones en Ecuador, donde el candidato de derecha, banquero y empresario Guillermo Lasso, contra todo pronóstico, ganó las elecciones. Por supuesto, dejando atrás al candidato del correísmo, Andrés Arauz. Para muchos fue una sorpresa, sobre todo porque durante todo el tiempo de la campaña, lo que fue Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, estuvo haciendo muchas labores de comunicación y sobre todo un esfuerzo muy grande, diciendo que se tenía que volver al correísmo, que bueno, que se tenía que rescatar Ecuador, que se tenía que volver a los proyectos sociales. También tomando en cuenta que los antecedentes que se habían dado en los últimos años, no solamente con el tema del COVID, sino también con las manifestaciones que se le realizaron durante la administración a Lenín Moreno, algunos analistas hablaban de que probablemente Andrés Arauz podía ganar la presidencia. Incluso muchas encuestadoras, por supuesto, una forma bien interesante de generar matrices de opinión a nivel nacional e internacional, daban como ganador a Andrés Arauz, cosa que no sucedió. Ecuador castiga al correísmo. Esa fue la forma en la cual algunas agencias noticiosas reseñaron el triunfo de Guillermo Lasso. Por lo tanto, se podría decir que en este caso Ecuador tuvo dos vertientes importantes. La primera, por supuesto, lo que ha sido que apuesta por un sistema de centro-derecha, que los proyectos de izquierda definitivamente no funcionaron, no cumplieron con las expectativas de los ciudadanos ecuatorianos. Recordemos también que existe un elemento muy importante, y es que los procesos migratorios durante las últimas crisis, durante los últimos años, de ciudadanos ecuatorianos fue bastante grande. Por supuesto, no podemos hablar de una diáspora o de una emergencia migratoria, como en el caso de Venezuela, pero también en los actuales momentos tenemos que recordar que hay una población de ecuatorianos que se encuentran no solamente en tránsito hacia los Estados Unidos, sino también tratando de regularizar su situación en los Estados Unidos en el tema migratorio. Eso, bueno, por una parte. Por otra, llama poderosamente la atención que por lo menos en Europa, donde en estos momentos existe una expansión tan importante de la ideología de izquierda y de alguna manera están buscando el reacomodo de estas ideologías del siglo XX y del siglo XIX, también se podría decir, fue el titular que ganaba un amigo de José María Aznar y Pablo Casado. Esto por lo menos sucedió en lo que ha sido algunas agencias noticiosas españolas. Es lógico porque recordemos que en la actualidad en España existe una alianza entre lo que es el Partido Socialista Español y Podemos, un partido que ha logrado calar dentro de las estructuras de poder gracias a la necesidad de alianzas estratégicas, sobre todo por parte de la administración. Pero ¿qué puede suceder en el caso de este triunfo de Lasso con respecto a Venezuela? El primer punto importante es que reconoce Guillermo Lasso a Juan Guaidó como el presidente legítimo. Por lo tanto, hay un desconocimiento de manera directa por parte de la presidencia o por parte del futuro ejecutivo de lo que es Nicolás Maduro como presidente. Esto ha sido una primera línea, de hecho, ha invitado a Juan Guaidó a participar en la juramentación. En un segundo punto habló acerca de la importancia de manejar todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios de los venezolanos que están viviendo en Ecuador. Pero esto ya lo venía haciendo Lenín Moreno. Recordemos que durante muchísimo tiempo habló de la visa humanitaria, se hizo referencia también a la homologación de títulos, habló acerca de los permisos de residencia, y un punto importante de Lasso que yo creo que le va a dar también muchísima popularidad, o por lo menos va a generar aceptación por parte de la población, es el tema de que dice que lo de Venezuela no solamente lo está haciendo por los venezolanos, sino también porque piensa en esos ecuatorianos que se encuentran fuera del país. Es empresario y esto es una de las cosas que puede marcar una tendencia nueva y una visión diferente de lo que es la administración del Estado. Y yo pienso también que de alguna manera tiene que haber un cambio en esos estereotipos que tenemos de que los empresarios no pueden ser políticos, porque al contrario, los empresarios cuentan con una serie de herramientas que a veces los políticos no tienen, y es la habilidad de gerenciar a una nación. Está trayendo de alguna manera un aire fresco
puede permitir que de alguna forma se mantenga fortalecida este bloque latinoamericano que está tratando de apoyar una transición en el país, en Venezuela, como tal. Pero bueno, habrá que esperar porque también hubo elecciones en Perú y aquí la cosa sí se pone un poco más difícil. Van a segunda vuelta y en este caso, sorpresivamente, sin nosotros imaginarnos, Daniel Castillo y Keiko Fujimori van a esa ronda. Otro punto importante que me faltó hablar acerca de Guillermo Lasso es el uso de las redes sociales, no solamente de las redes sociales tradicionales, sino también de TikTok, una de las nuevas plataformas que empezó siendo una plataforma para personas que querían de alguna manera divertirse, mostrar un lado jocoso, mostrar bailes, mostrar coreografías, mostrar canciones, y ahora también se está usando desde el punto de vista político. Y es muy atractivo porque es una herramienta novedosa también para atraer a esa población joven que se encuentra en Ecuador. Bueno, volviendo al tema de Perú, vamos a ver, Daniel Castillo es uno de los candidatos de la izquierda radical, maestro. Keiko Fujimori ya todo el mundo la conoce, es hija de Alberto Fujimori, el que fue presidente de Perú, y que tiene muchísimas sombras a sus espaldas, muchos casos abiertos. Una de las cosas que ella dijo es que iba a indultar a su papá. Perú se encuentra en estos momentos en una encrucijada, sobre todo porque Daniel Castillo dice que de ganar en esta segunda vuelta, lo primero que va a hacer es a convocar a una constituyente para la modificación precisamente de la Constitución que data del año 1933. Bueno, como decimos algunos, nos suena un poco este tipo de cambios. Y lo que sí demuestra en este caso es que las encuestadoras no deben confiarse en ellas al 100%. De hecho, las encuestadoras ni siquiera hablaban de Daniel Castillo como un candidato potencial. La candidata de izquierda era Verónica Mendoza. Segundo, tampoco se esperaba que Keiko Fujimori llegara tan lejos. En estos momentos, de hecho, ambos factores se están reuniendo para ver cuál va a tener mayor impacto y para darle un poco de refrescamiento de marca a la campaña que están llevando a cabo. Lo que sí es cierto es que de ganar Daniel Castillo para Venezuela sería un riesgo, sobre todo a los que están esperando la parte de la transición, porque estamos hablando de que se va a salir del Grupo de Lima, cosa que es no tan vinculante como la gente cree, pero políticamente importante para el país. Va a tratar de manejar un poco más el acuerdo de integración latinoamericano, pero estos son elementos meramente ideológicos, como lo he dicho con anterioridad. Para poder trabajar en un país se tiene que aprender a gerenciar. Y una noticia justo del 15 de abril y que precisamente involucra a uno de los socios más importantes de Venezuela en estos momentos, y es que en Viena los países que forman parte del acuerdo de generación de energía nuclear iraní están conversando precisamente por una notificación o por una declaración que dio el país que está generando ahora nuevos componentes con respecto al uranio, está subiendo su proceso de fabricación luego de haber recibido algún tipo de noticias que involucran a Israel, cosa que sería lamentable porque esto de alguna manera puede afectar lo que es el factor del Medio Oriente. Pero esta noticia que tiene que ver directamente con la Asociación de la Energía Atómica, la Asociación Internacional de la Energía Atómica, la participación de factores de negociación no solamente de la Unión Europea, sino de Estados Unidos, sería muy interesante poderlo analizar un poquito a posteriori para ver de qué manera terminan estas negociaciones. Por los momentos queda eso y también noticias en desarrollo como es la visita de uno de los representantes norteamericanos a Colombia para hablar del tema de la frontera y de lo que se está llevando, lo que está sucediendo entre Venezuela y Colombia, que de alguna manera está trayendo tantos problemas como son crisis humanitaria, desplazados, refugiados y por supuesto que colocan a cualquiera de las dos naciones en una situación de inseguridad tremenda. Bueno, y hasta aquí el análisis de las noticias. Veremos a ver de qué manera Ecuador trae esa nueva visión al bloque latinoamericano mientras se siguen dando protestas también en Argentina. Veremos también cuáles son los resultados en Perú para ver si volvemos a tener ese bloque compacto o ese grupo compacto de países que apoyaban de alguna manera la transición venezolana o si existe un proceso de transformación un poco más de las bases. Les saluda Corina Cortés nuevamente. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en una próxima ocasión.